Yo sé que está conversando ahí don Rafa, ¿cómo está usted? Bien, pues bien, bien. No, usted sabe, aquí son los eh, detalles, ¿cierto?, de los programas en vivo. Sí, ¿Ah? oiga, Además, una oficina dinámica, ¿no? Aquí no, de más, está pues está ahí en la llena universidad, de actitudes, por supuesto. ¿Ah? obvio. Por supuesto. Recordemos que la universidad por sí, ¿no es cierto?, es la experiencia amplia de todo el quehacer, de toda la Sí, cultura de un país, ¿no es cierto?, del trabajo investigativo, de la docencia, de la academia. Entonces, obvio que hay tanto movimiento por ahí, pues amigo. ¿Ah? y Se fíjate que entiende. eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Esta lógica de continuamente estar aprendiendo, mirando, reflexionando, ¿ya? Y donde la conversación y el diálogo y la toma de posiciones es absolutamente legítimo y necesario, ¿no? Así que, no, Absolutamente. bien. Sí, oye, sí, eh, no se trata de neutralizar al que piensa distinto, ¿no es cierto? Es No, no, claro. comprenderlo, es contrarrestar también opiniones, puntos de vista, y Así es. se va sacando mucho en limpio. De eso se trata también la política. La Sí, vida se trata de eso, sí, ¿no? sí, sí. Sí, yo ahí, bueno, hay harto que conversar, ¿no? Hay, yo diría, bueno, expectativas, ¿no? Ansiedad, ya por lo del fin de semana, pero Mm. también yo diría, y acá tiene que haber, yo creo que hay un temor, ¿no? Ah, y quisiera partir por eso segundo, porque lo hemos conversado durante, yo creo que ya un par de años, ¿no? Incluso yo diría más desde el inicio que recibí tan honrosa invitación de parte suya, ya, a conversar estos temas. Yo siempre he dicho que la mejor manera de fortalecer las instituciones que trabajan en pro de disminuir el crimen organizado y protegernos, tenemos que levantar las murallas de la corrupción. ¿Ya? Y yo creo que lo que pasó con los militares Sí. ya habla de eso. ¿Ah? Y vuelve a poner el acento en aquello, ¿no? Mientras conversamos sobre el uso no de la fuerza, no. Eso es absolutamente artificioso. Acá lo que hay que ver es de qué manera subimos los estándares para evitar justamente estas instituciones que son claves, son claves. O sea, no podemos fallar en eso, como es gendarmería, carabineros, investigaciones y los militares. Y creo que Sí. lo que sucedió tiene que llamar a una reflexión, yo diría, incluso de Estado, ¿no? O sea, si hay un motivo por el cual poder aplicar políticas de Estado, tiene que ver con esto, ¿no? Con cualquier intento, con cualquier posibilidad ya de poder infiltrar a las fuerzas militares, de carabineros, investigaciones o gendarmería, ¿ya? Y eso yo creo que es vital. Y ahí es donde yo tengo el temor, ¿no? O Sí. sea, lo que sucedió. O sea, No, es imagínate, muy, muy todos fuerte. levantamos Sí. esta bandera de que militares en la frontera, etcétera, y resulta que estaban implicados. Eso es de una máxima gravedad. Incluso el ministro de Seguridad ya pública, Cordero, hablaba Sí. de que esto pone en riesgo la seguridad del país, ¿no? Sí. ¿Ah? No, Y es que es muy evidentemente fuerte, es muy fuerte. Es es como si se fuertísimo. viese involucrado la justicia, el poder judicial, que, ojo, de alguna manera también se ha visto, o sea, Sí, han también, habido también. casos Tiene, también, ¿no es cierto? tiene, La- tiene, tiene, las tienes toda la policías, razón. carabineros también se ha visto tocado por esto. A ver, Sí. entendemos que no es institucional, entendemos que, No, que no, no, no. son No. individualidades, responsabilidades personales, pero si hay personas vinculadas con poder de mando, con toda Y, esta y logística que con tenían, ¿no es cierto? 192 kilos de No, no, droga, la no. verdad que, o sea, a ver, yo creo que en general tenemos militares, carabineros, investigaciones, gendarmería, que son instituciones relativamente serias, pero que la tentación, ¿no? Pero sí, para el crimen obvio. organizado poder filtrar esa organización en términos de corrupción es muy alta, los costos son muy altos para el país, ¿ya? Y esto, sin lugar a dudas, yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión. Y eso, o sea, seguimos hablando de más pistolas, más carabineros, que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero eso es secundario. Lo primar, lo principal es fortalecer a Carabineros y cierto todas estas instituciones de lógica de no permitir la corrupción. Sí, Y yo creo y que los ahí estamos controles, metidos.
los controles internos, ¿ah? Que en esta oportunidad funcionó bien, que en otras oportunidades han funcionado también, pero uno nunca sabe, va a llegar el momento en que a lo mejor no funcione bien. Y si ya no Así es. funciona eso, que son las instituciones del Estado, estamos sonados, ya pasamos, cruzamos el umbral del no retorno y ahí Ahí quedamos, sí que es ¿ah? mejor cerrar No, por no, fuera claro, y no, 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 claro. no, 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 preocupante. Por eso quería partir un poco No, muy bien. con esta reflexión. Me Sí. gustaría, ¿no? Ya que la discusión próxima no sea, porque además es una canción que escuchamos todas las presidenciales, ¿no? Más carabinero, más no sé qué, etcétera. Pero bueno, no, es cómo resguardamos la probidad, ¿ya? Y cómo aislamos al crimen organizado de estas instituciones. Sí. Ah, lo que pasa en gendarmería, el requisar el tema de los teléfonos, cada cierto tiempo son 500 teléfonos que se requisan más o menos, ¿ya? Y volvemos a hacer otra vez, y 500 teléfonos más, y vamos sumando. Entonces quiere decir que hay algo pasa, ¿no? Hay algo ocurre, ¿ya? Entonces, eh, no, es muy preocupante, es Sí. preocupante, la verdad. ¿Mm? Absolutamente. Oye, Claro. ¿quiere por algún tema, aparte de este, que me parece muy contingente, ¿no? Hace poco, Sí, hoy día salió las declaraciones de Luis Cordero, ¿no? El sí. ministro de Seguridad, porque obviamente hay una evidente preocupación. ¿Quieres hablar de otro tema que te interese en Sí, no, no, particular? no, lo que viene, bueno, el fin de semana, yo creo que el fin de semana comienza, hay una especie como de amanecer real de lo que va a ser el día de la elección de noviembre, ¿no? Ah, se define el candidato al oficialismo y eso no tan solo va a definir, ya, y valga la redundancia, el candidato al oficialismo, sino que más cómo se van a mover las otras fuerzas políticas, ¿ya? Un poco, de hecho, el propio gobernador de nuestra región, de la quinta región, ¿no? Está hablando, bueno, que eventualmente depende de quién gane, ¿no? Etcétera. Eh, y podría generar movimiento por ese lado, pero también dentro de la derecha. Creo yo que así como se habla de que si Janet Jara gana, ¿no? Va a ser difícil que la derecha no se imponga. Yo creo que también el hecho que aparezca Carolina Toá como la candidata también hace un movimiento dentro de la derecha. ¿Ya? Yo creo que genera una gran motivación a que la derecha se una y haga toda la apuesta en primera vuelta y al Parlamento. ¿Ya? Yo Oye, creo que aquí hay dos niveles de elección importantes que se está jugando, sobre todo la derecha, que tiene cartas para hacerlo, ¿no? Que es imponerse en el gobierno, ya ganar la elección de presidente, pero además también de parlamentario. sí, por Entonces, supuesto. sería inédito que la derecha tuviese el gobierno y tuviese mayoría parlamentaria. Y que no Yo creo que tuviera esta fuerza, en discusión, definitiva, ¿no es cierto? claro, Para las claro. leyes y todo lo Entonces, demás, los trámites. ahí, en esa lógica, a mi juicio, la peor candidata para Evelyn Matei es Carolina Toá, porque podría generar un movimiento dentro de la derecha de decir, ya, pongámonos de acuerdo en un candidato presidencial, que hoy día el que mejor expectado está José Antonio Cast, y por otro lado, RN y la UDI son compensadas a nivel parlamentario, y eso permite un equilibrio entre las dos derechas, ¿no? Chile Vamos mayoría en el Parlamento y la presidencia en republicano, y se Oye, generaría un buen equilibrio. Por lo eh, tanto, hay un espacio ahí, además esto se suma con que Evelyn Matei ha bajado un poco el nivel de su campaña, sí, que estuvo ya ha hecho resfriada, ¿no es cierto? No, sé que, claro que no sí. se entiende mucho, ya. Entonces, creo yo que se abre un espacio distinto del que tenemos hoy día, el día lunes. Oye, estuve revisando ahí algunas opiniones. Bueno, tú sabes que esto se Sí, va complejizando en la medida que se acerca la fecha, ¿no es cierto?, el próximo 29, este domingo. Complejizando en el sentido de que se abren muchas posturas, hipótesis y maneras de reflexión, de analizar la política. Se dice que por ahí que la democracia cristiana podría tener una cartita bajo la manga, y yo te quiero preguntar si es así, ¿cuál sería? Porque no creo entender cuál sería esta cartita bajo la manga, claro. para darle una alternativa a un oficialismo, si es que llega a perder Carolina Toá. ¿Qué Sí. pasaría ahí? ¿Cómo Sí, lo ves por tú? eso ahí un poco vuelvo a la línea argumental que conversábamos delante, ¿no? El lunes se mueven piezas, ¿no? Mm. Entonces, si es Janet Jara, lo más seguro es que la democracia cristiana termine levantando un candidato, ¿ya? ¿Y cuál Un sería? poco también, bueno, se habla de Mike Nichols, ¿ya? Se habla incluso de Sebastián Siches, ¿ya? Que vuelva a su redil,
Mm. ¿ya? Bueno, esto son todos a nivel de especulación y rumores, hay algunos más ciertos que otros, ¿ya? Pero de lo que uno ha podido leer, ¿ya? Eh, colegir un poco, creo que hay conversaciones con Harold Mike Nichols, pero también existiría eventual acercamiento con Sebastián Sichel, que además era vocero de Matei. Mm. Entonces, la verdad que, No, vuelvo no al los punto, veo ¿no? como muy, Ahora, como figuras muy potentes, muy fuertes. ¿Ah? no, pero yo creo que sí. Mira, a mí el que podría sorprenderme es Mike Nichols en la lógica de que tiene un alto nivel de conocimiento que es vital en una carrera presidencial. O sea, él no parte con un nivel de conocimiento bajo, Mm. ya, sino que más bien alto. Pero además también en un periodo donde se le asocia mucho éxito, ¿no? Éxito en el fútbol, ya con Bielsa, los mundiales, etcétera. Y segundo, también se le identifica mucho también con los Juegos Panamericanos. ¿Ya? Entonces, tiene dos elementos y que lo conversamos también en su oportunidad, ¿no? El gran veranito San Juan que tuvo el gobierno con los Juegos Panamericanos, en donde Boric incluso subió su nivel de aprobación y generó una buena sensación, ¿no? ¿Ah? Todo ese proceso, todo ese mes que estuvimos volcados viendo las competencias en las más diversas disciplinas. Entonces, creo que ahí Harold Mike Nichols tiene una simpatía que podría proyectarse, que claro, no tiene la expertise política, pero creo que si no gana Toa, la verdad que la democracia cristiana tendría un camino muy llano a hacer un camino propio con algún candidato propio o que busque. ¿Ah? Oye, Yo creo que ahí también, perdona, ¿sí? esto pasó en el gobierno regional metropolitano con Claudio Rego. Claudio Rego era un muy buen plan B Exacto, para sí. cualquiera, ¿no? Para el oficialismo, como también para la democracia cristiana. Era Pero pasó a la un aplanadora de la muy buen justicia ahí, candidato. ¿ah? Uf. Claro, claro. Entonces, ahí, bueno, volvemos al punto, ¿no? Terminar hablando política en Mm. tribunales o en fiscalía y no en el No, Congreso, en el es Parlamento y en las complicadísimo. instancias institucionales de la política. Pero claramente la democracia cristiana está expectante y yo creo que si no gana toda, la democracia cristiana va a terminar levantando candidato propio e incluso más. ¿Ah? Eh, no me, no me parecería extraño que llegaran a cierto acuerdo con demócratas, amarillos y otros, ¿no? Depende mucho cómo se mueva esto. ¿Mm? Oye, estamos con Rafael Pizarro, que es jefe de carrera, ahí analista político, jefe de carrera de Administración Pública de la UTEM. Siempre hablamos de la política contingente y obvio que tenemos que hablar de las candidaturas, pero también las proyecciones. Oye, me empiezo a apurar un poco porque tú sabes que Sí, en 8 minutos, no, 5 minutos más, 7 minutos, sí, nos cortan porque van a la franja política. Entonces, que es la penúltima, ¿eh? Mañana se termina, digamos, la franja política. Te quiero así es. llevar al escenario siguiente, porque se lo voy a preguntar. En la próxima media hora viene la candidata a diputada por el Distrito 7, que es Macarena Urenda, ¿ah? De la UDI, de la derecha claramente. Entonces, las Sí, aprensiones que tiene el mundo de la derecha es que, imagínate, llega Janet Jara al poder, incluso aventajando a la banderada de la derecha. O sea, sería un sector muy fuertemente afectado, digamos, ¿ah? El mundo de la sí. derecha. ¿Tú ves que hay posibilidades para ese escenario que llegue a ser presidenta? Primero en primaria y después para noviembre. ¿Tú ves que Claro. hay, el país está como para... Mira, yo creo que en general, a ver, eh, dicho de una manera coloquial, ¿no? El país estuvo disponible para votar por una persona que estaba fuera del país y que tenía temas con sus hijos, etcétera, ¿ya? ah, Por un lado, ¿no? Y por París otro lado estamos también hablando. eso es como, claro, eso es como más coloquial si se quiere, ¿no? Eh, pero también ya tenemos un país que bajo estos mismos argumentos, ¿no? Se habló de lagos, ¿no? De que estamos en condiciones, ¿no? De que un socialista suma el gobierno y no solo eso, sino que además le entregó la Sí. banda presidencial a la primera Y pasó mujer, con ¿no? Boric también, ¿no es cierto? Cuando, Y, y con, cuando y, se... con, y con Boric, ¿no? Donde mucha gente, y yo también ahí yo me incluyo, ¿no? Que decía que es muy difícil un gobierno, ¿cierto? De la coalición de Frente Amplio y Partido Comunista, que era muy difícil, y sin embargo terminó llegando
a la moneda. Entonces, yo en esa lógica, yo sacaría de eso, ¿no? Chile no es posible. Lo mismo, por ejemplo, con Kast, ¿no? Un líder absolutamente eh, conservador, ¿no? Representante de un sector que entiende la sociedad desde políticas más tradicionales, ya desde políticas públicas más tradicionales, y sin embargo obtuvo una tremenda votación, superando a Siche, que era el candidato de Chile Vamos. O sea, Chile Vamos perdió ya la vuelta pasada, en primera vuelta, el liderazgo de la derecha. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido están abiertos los caminos para que cualquiera de los candidatos termine siendo presidente. Todo va a depender un poco del escenario, ¿no? Quiénes sean los contrincantes, quienes se enfrenten en primera vuelta, ya la posibilidad que tengan también los candidatos independientes, ya de poder generar cierta adhesión. Parisi, por ejemplo, hoy día parece relativamente bien expectado, que es lo que pase con Meo, ¿no? Que son como los tradicionales, ¿no? Más aquellos que puedan surgir. Yo creo que el factor Mike Nichols puede ser un elemento que podamos posicionarlo dentro del 10%, ya si le va bien dentro del 15%, ya recordemos los fenómenos de Bea, Sánchez. Va a depender mucho del escenario de los candidatos que se inscriban, de cuáles sean las adhesiones que tengan los sectores, si la democracia cristiana lleva o no lleva candidatos, ya si gana Carolina Toá o Janet Jara. Ya, por lo tanto, es un escenario demasiado abierto. Sin embargo, ya lo que sí puedo decir es que es demasiado abierto para mucha gente, ya para muchos candidatos. Ya, pero no se puede entender como, a ver, deja ponerlo en términos súper claros, no sé, en un desastre político nacional, digamos, el hecho de que una candidata comunista llegue al poder. A eso me refiero. No es un desastre, o sea, no va a quedar un descalabro en otro país. Parte de la democracia. Yo creo que eso más bien tiene que ver con fenómenos de la Guerra Fría, o sea, de los 90, ya ese tipo de análisis. Yo creo que, o sea, al igual que con Boric, ¿no? Es como, no, esto va a ser tremendo, no va a tener capacidad de articular y, por ejemplo, sacaron la reforma previsional, ya generaron ciertas condiciones, la economía, yo creo que además un muy buen ministro de Hacienda desde mi perspectiva, ¿no? Incluso yo te diría, yo creo que ahí el propio oficialismo se farrió un muy buen presidente de Chile, ¿no? O sea, yo creo que ahí Marcel también le puso un nivel de seriedad, más allá de los errores, pero las cifras hablan por sí mismos, logró no tan solo controlar el déficit, sino que disminuirlo, ya es un tipo bastante pausado, por lo tanto yo no hablaría de desastre en ningún caso, pero sí de una configuración política distinta. Ok, ahora, esto tiene muchas vertientes, digamos, para conversarla, ¿no? Porque alguien te podría enrostrar un montón de cosas, pero lo vamos a dejar ahí, obviamente, porque se intentó en el actual gobierno, ¿no es cierto?, hacer muchos cambios que eran absolutamente radicales y que no funcionaron porque el país, poco menos, ¿no es cierto?, plebiscitado, dijo que no. Lo mismo por el otro lado, ¿no es cierto?, con la derecha. Entonces, ¿cuáles serían los contrapesos para un partido comunista con plenas capacidades políticas para dirigir un país? ¿Cuál sería el contrapeso? Yo creo que ahí efectivamente es que yo sí creo que la derecha en general llega en mejores condiciones a la parlamentaria. ¿Ya? Por lo tanto, el contrapeso se daría entonces en el Parlamento. Okay. Claro, absolutamente. Sí, yo creo que acá lo único que puede suceder de manera contraria es que la derecha ganará el gobierno y además el Parlamento. Yo creo que la derecha tiene la oportunidad de ser gobierno y tener mayoría parlamentaria hoy día en democracia, ¿no? Ok. Oye, Rafita, nos van a cortar en cualquier momento, entonces que la Connie no me perdona. Me mandan ahí la franja política. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos la otra semana y comentamos qué pasó. Eso. Sí, pues, así es. Chao, amigo. Un abrazo. Gracias. Chao. Vamos a esperar entonces con imágenes la franja política.